Querida Renata, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Hola, querido Vicente, ¿cómo estás? Hola a todo el auditorio que nos acompaña hoy. Qué gusto estar por acá. Pues vámonos con la mesa de diálogo porque hay muchos temas, querida Renata. También saludo allá en Chihuahua a Marcelino Gómez Brenes, delegado del gobierno federal en aquel estado. ¿Cómo estás, Marcelino? Vicente, buenas noches Renata, aquí a la orden desde Chihuahua. Muy bien, pues vamos a entrarle. Vamos también a esperar que en cualquier momento se incorpore a esta mesa de diálogo Elisa Godínez, doctora en antropología y profesora de la UNAM, amiga de esta familia sin censura. Está resolviendo algunas situaciones con su ya está. Vamos a ver si ya la tenemos. Me estaban diciendo que estaba tratando de solucionar una situación con el internet. Ya la veo por ahí. Elisa, ¿cómo estás? Te saludamos con mucho gusto. Hola Vicente, buenas noches. Hola Renata. Hola, ay, se me fue tu nombre. Marcelino, Marcelino, Marcelino. perdóname, es que estoy con este rollo del internet. Buenas noches a todos. Oigan, pues a ver, ¿por dónde le entramos? A ver, ¿por dónde le entramos a esta mesa? Bueno, le entro por las campañas que se vienen o que ya están contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, al que tachan de mentiroso, al que tachan de llevar las riendas de un gobierno que no sirve para nada. Estaba viendo las campañas del PRD que son verdaderamente asquerosas. Dice el PRD López Obrador omitió mencionar que su llamado combate a la corrupción no toca a sus familiares y amigos, e incluso cuando son responsables de tragedias tan grandes como el colapso de la línea 12, fue una farsa de informe. Luego escriben, lo expuesto por López Obrador no corresponde a la realidad que vivimos día a día millones de mexicanos y mexicanas y que a lo largo de 3 años hemos visto incrementos en los precios de la canasta básica debido a su pésimo manejo de la economía. Fue una farsa de informe. No sé si ustedes ya más o menos vayan percibiendo por dónde viene una farsa de informe. A ver, 3 años y todavía le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, Renata, vienen otros 3 años más. Exactamente. Y empiezo además diciendo que lo que está diciendo el PRD es una mentira o un comentario muy ignorante. Hablan de el incremento en el precio de la canasta básica, es decir, la inflación, y esto no lo controla el gobierno federal, sino el Banco de México. Entonces, y AMLO no controla el Banco de México, es autónomo. Entonces, de hecho, el único mandato del Banco de México, a diferencia de otros bancos centrales en el mundo que tienen doble mandato, el de controlar la inflación y promover el crecimiento económico, el Banco de México tiene un solo mandato que es controlar la inflación. Y tiene buenas razones para tener solo un mandato, eso no necesariamente es una crítica, ¿no? Se puede debatir, pero bueno, nada más para decir que esto no tiene nada que ver con el gobierno federal, es una mentira o un comentario muy ignorante, me parece más la primera que la segunda. Eso nada más como para aclarar las mentiras del PRD. Y sobre lo que preguntas de que le quedan 3 años, es exactamente, ¿no? Yo empiezo diciendo que el balance que yo hago de estos 3 años es que nos tocó el peor momento, una pandemia que no pasaba algo similar en 100 años, nos tocó el peor momento con el mejor gobierno y que creo que el hecho de haber tenido al gobierno de López Obrador al frente de esta pandemia salvó muchas vidas, a pesar de que dolorosamente se perdieron muchas y no colapsó la economía, ¿no? Hace un par de días estuvo el secretario, el todavía secretario de Hacienda con Zuckerman, hablando de todo el esfuerzo que se había hecho para mantener las finanzas públicas sanas durante esta pandemia y fue un trabajo realmente excepcional el que se hizo desde el Ejecutivo. Vaya, hasta Zuckerman le aplaudió, ¿no? Al final de la entrevista a Zuckerman quedó, digamos, asombrado del trabajo que ha hecho Herrera durante el tiempo que ha sido secretario y que ahora afortunadamente va al Banco de México. Entonces, creo que en cuestión de económica, al final de cuentas, el presidente aguantó muchísima presión de los dos lados, de esta izquierda como
izquierda gourmet, que le llaman algunos compañeros de YouTube, que lo estaban presionando a que hiciera una reforma fiscal, y por el otro lado la derecha presionándolo para que se endeudara, para que rompiera una promesa de campaña, y no hizo ni una ni otra. Mantuvo su promesa de campaña de no endeudarse y de no subir impuestos, pero hábilmente hicieron una recaudación magnífica que no habíamos visto nunca, que fungió como una reforma fiscal sin hacer una reforma fiscal. Entonces creo que el manejo de las finanzas durante este tiempo tan duro fue fantástico. Y creo que en cuestiones de salud pudimos profundizar una de las promesas de campaña que él tenía, que era garantizar la seguridad pública y gratuita, y que durante esta horrible pandemia, donde desgraciadamente tanta gente perdió la vida, lo único bueno que podemos decir es que se reconvirtieron muchos hospitales, se contrató mucho personal médico que va a continuar hacia el futuro. Nada más como comentarios iniciales. Marcelino, creo que hoy, como nunca, bien Epigmenio Ibarra, que escribe: los que contribuyeron a hundir al país ahora fomentan el miedo para que la sociedad crea preferible que vuelva el régimen corrupto y saqueador. Sí, Vicente, pues es que en esta celebración a 3 años de ese histórico 1 de julio del 2018, pues van a estar muy enojados, va a estar la derecha y los conservadores rabiosos y ansiosos, porque como bien dice, les quedan 3 años aún, 3 años en donde se va a seguir profundizando la cuarta transformación, en donde estos avances que hoy muestra el presidente López Obrador, pues bueno, tendrán que tener mayor alcance, tendrá que profundizarse este proceso de transformación, y eso es lo que los tiene molestos, les tiene molesto que ya no puedan robarse el dinero y que ahora el recurso del Estado mexicano pues se destine a apoyar a los que históricamente estuvieron marginados, a los que los gobiernos del PRI, del PAN y de aquella triste época neoliberal pues mantuvieron en el olvido, mantuvieron excluidos de todo tipo de apoyo, y creo que hoy hace un buen balance el presidente López Obrador. Tenemos avance, como dice Renata, un buen manejo de la pandemia, se habilitaron más de 70,000 trabajadores de la salud para poder contribuir contra esta pandemia, se habilitaron, se reconvirtieron hospitales, tenemos avances en el sector educativo, tenemos avances en el tema laboral. Aquí los chihuahuenses lo sentimos bastante con la frontera, con Ciudad Juárez, el aumento al salario mínimo, esta franja fronteriza que goza de privilegios fiscales y que ha aumentado no solamente la capacidad de tener inversión extranjera, inversión nacional, sino también un beneficio real para los trabajadores mexicanos. Yo creo que también teniendo un poco de autocrítica, seguimos teniendo pendiente el tema de seguridad, que va a estar trabajándose paulatinamente, porque no es como lo intentó hacer Felipe Calderón, nos engañó diciendo que lo estaba intentando de esa manera, porque sabemos que estaban ligados al narcotráfico, pero este problema que sentimos mucho los chihuahuenses, pues lleva su tiempo, requiere de un gran esfuerzo, no solamente económico, sino educativo, el poder brindar a los jóvenes oportunidades, como se está haciendo ahora en el gobierno de México, poder dotar de estas oportunidades a los jóvenes, que los alejen de las conductas antisociales, que los puedan incorporar a la vida laboral, que los puedan incorporar al estudio, que los puedan alejar del grupo, de los grupos del narcotráfico. Y bueno, yo creo que con el avance del tiempo, de los años, este va a ser un proceso largo, no es en vano los 30 años de neoliberalismo que vivimos en nuestro país, no es en vano todos los gobiernos, empezando por Calderón, que pactaron con el narcotráfico y que crearon esta pues calamidad que aquí en el norte, que en todos los estados de la República se resiente. Pues bueno, crearon una mafia entre el narcotráfico, el Estado, las mismas instituciones de seguridad pública, los estados, los municipios, que no va a ser tan fácil romper, y que solamente con mucho trabajo, con mucho apoyo, con brindar oportunidades a la ciudadanía que los aleje de este gran problema, pues vamos a empezar a ver resultados. En todos los demás temas hay un gran avance. La corrupción, el ataque a la corrupción y el plan de austeridad ha dado resultados. Se ha comprobado cómo estos recursos, pues bueno, no sabemos a dónde los destinaban. Ya
comentabas tú ahorita el ejemplo de Alito Moreno, esta escultura, este busto de 300,000 pesos, tal vez bañado en oro, a lo mejor de Carlos Salinas de Gortari, pues bueno, es el ejemplo de lo que hacían con el recurso público. Se encabronan, tiran fregazos en redes sociales porque se apoya a los jóvenes que no tenían oportunidad de trabajo, de incorporarse a la actividad laboral, pero sí no les molesta gastar en este tipo de ridiculeces. Qué bueno que lo mencionas y lo mencionas así tan contundente. Critican becas para jóvenes vulnerables, necesitados, pero se pueden gastar como los del INE. Estaba viendo esto que se publicó, cientos de miles de pesos en comidas. Háganme ustedes perdón, muchachas, perdón, Marcelino, pero hoy son chingaderas. En un país en donde tenemos tantos pobres que los del INE se sientan con los pantalones para gastarse tanto dinero en comidas, son chingaderas. A ver, Elisa, perdón, ya vamos a dejar la víbora chillando, pero, y hablando de esto, no solamente los políticos van a tergiversar, van a torcer, no descansan tampoco los adversarios de los medios de comunicación del presidente. Estoy viendo que acaba de subir Loret a través de Latinus una entrevista, y además me parece asqueroso que se lucre con el dolor. No queremos un golpe de Estado, solo queremos que no se mueran nuestros hijos. Presenta el desgarrador testimonio de madres y padres de hijos con cáncer a quienes está matando el desabasto de medicinas. No, insisto, no descansan, Elisa. No, en definitiva, y yo creo que además, como tú lo dices, es asqueroso la manera en la que lucran, porque para mí es lucrar, con una tragedia como es el hecho de que cualquier niño y cualquier ser humano tenga una enfermedad tan terrible como es el cáncer. Pero, digamos, me parece que no debe sorprendernos, o sea, no voy a decir nada nuevo ni nada que no sepamos, o sea, aquí el punto es que me parece que después de las elecciones, en particular, sí escalaron los medios de comunicación hegemónicos el nivel del ataque, ¿no? O sea, no es que no estuvieran atacando antes ni que no estuvieran con esta, digamos, campaña permanente en la que están utilizando, digo, desde la pandemia, ahora los niños con cáncer y otra serie de temas que han, digamos, utilizado en su momento para golpear. Pero de manera especial yo sí he notado que en las últimas semanas, especialmente a partir de, digamos, de las elecciones, después de las elecciones, este ataque sí se ha incrementado, ¿no? Me parece que sí, obviamente están llevando a cabo, digamos, una campaña más sofisticada, y desafortunadamente aquí no es que yo quiera, digamos, hacer una crítica sin fundamento o algo así, pero sí me parece que están aprovechando ciertos huecos, ciertos momentos y algunas pequeñas o grandes fallas de comunicación que creo que bien podría el gobierno tomar desde antes en sus manos y evitar de algún modo que se escalara a este nivel. El tema de los niños con cáncer y, digamos, todo este tema del desabasto de medicamentos es un problema complejo. Y cuando digo complejo me refiero a que no tiene una sola causa, o sea, son varias causas. Es una cosa que ha venido, digamos, construyéndose en términos discursivos, pues por supuesto la oposición lo retoma y lo aprovecha, pero digamos, el hecho mismo proviene de una situación que tiene que ver con la transformación que se ha llevado a cabo en este sexenio, y es haber implementado la reforma a todo el tema de la adquisición de medicamentos, ¿no? Y me parece que eso es lo que se pierde de vista en este contexto, ¿no? Y se va juntando y se va haciendo una bola de nieve en donde claramente, bueno, sale Loret y sale Denise Merker todas las noches entrevistando a unos niños, pero la verdad de las cosas es que esto es un problema que tiene muchas aristas y que de repente me parece que está faltando una mejor manera de comunicar con claridad lo que está pasando. Pero aún así, o sea, lo que vimos el fin de semana pasado
fue muy elocuente de cómo son capaces de hacer, incluso en una explicación larga, en una entrevista larga que le hicieron al doctor López-Gatell en el programa de los moneros, ¿no? En donde sacaron de contexto la frase, una de las frases que él dijo, de una larga explicación que dio al problema, y de ahí se agarraron, ¿no? Entonces, ante eso, me parece que el gobierno sí tendría que tener claro que en temas tan sensibles como estos, tiene que hacer un esfuerzo doble, o sea, redoblar el esfuerzo para comunicar de una manera muy, muy, muy asertiva, muy clara. Y bueno, yo no soy experta en comunicación, pero sí hacer todo lo posible para que quede claro. Ya sabemos que esta gente no se va a detener, pero sí hay una obligación, me parece, de dejar todavía más claro el origen del asunto y la situación, que no es que todos los niños o que todas las personas que están padeciendo esta horrible enfermedad estén sin atención. O sea, eso es una mentira, ¿no? Y me parece horrible que se lucre con eso, pero hay que reconocer que nos falta ahí un poquito de apoyo en la comunicación. Elisa, Marcelino, Renata, prepárense y grábenme, don Quique, prepárense.